Bienvenidos y gracias por observar este tutorial en donde se interpreta el coeficiente de fricción o rozamiento entre dos cuerpos. ¿En qué consiste el coeficiente de fricción o rozamiento? Es la fuerza de resistencia que ejerce sobre la superficie de un cuerpo sobre cada unidad de la normal de otro cuerpo y se representa con la letra griega mi. También los estudiosos de las ciencias, como la matemática, la física y la química, le dan el nombre de mu. Expliquemos con un ejemplo este concepto. Aquí tenemos dos cuerpos, la mesa y esta caja que se encuentra sobre ella. De la caja podemos identificar en este momento dos fuerzas, una que se representa por este vector, que es el peso de ella, y en sentido contrario y de igual valor está la fuerza de la normal. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el tipo de fuerzas y sistema de fuerzas, además otros tutoriales que tienen que ver con este concepto. También un enlace de una lista de reproducción de física, donde se encuentran un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los invitamos a que los visiten, los compartan con sus amistades e inclusive se suscriban a este canal. Continuemos con la interpretación de este concepto de coeficiente de fricción. Al decir en este ejemplo que el coeficiente de fricción o rozamiento es de 0.7, está indicando que esta fuerza de resistencia que ejerce en este sentido la superficie de la mesa es de 0.7 newton por cada unidad de la normal que tiene esta caja. Existen dos clases de coeficiente de fricción o de rozamiento. Uno recibe el nombre de coeficiente de fricción estático y el otro es el coeficiente de fricción o rozamiento cinético. Aparece aquí la letra S que viene de la palabra inglesa static, que significa estático, y la K viene de la palabra inglesa kinetic, que significa movimiento. El coeficiente de fricción estático es la fuerza de resistencia que está en el límite del inicio del movimiento del cuerpo. O sea, que al decir que este coeficiente estático es de 0.7 porque es la resistencia de esta superficie de la mesa justo en el momento en que se le va a aplicar una fuerza para que la caja inicie el movimiento en esta dirección. El coeficiente de fricción o rozamiento cinético se presenta cuando este cuerpo ya se encuentra en un movimiento uniforme. Este coeficiente viene a ser una resistencia en sentido opuesto a la fuerza que está permitiendo que este cuerpo se esté moviendo en esta dirección y con un movimiento uniforme. Generalmente, el coeficiente de fricción o rozamiento estático es mayor que el valor del coeficiente de fricción o rozamiento cinético o dinámico. En los siguientes ejemplos vamos a explicar la forma de calcular el coeficiente de fricción sobre una superficie horizontal. Consideremos que aquí tenemos una pista de hielo y sobre ella se encuentra un bloque también de hielo, cuyo peso es de 196 newton. Averiguaremos el valor del coeficiente de fricción o rozamiento estático que ejerce esta superficie del hielo en este sentido, en el supuesto de que este bloque de hielo tienda a moverse en esta dirección. Se debe tener en cuenta que a este bloque de hielo se le está aplicando una fuerza de 19.6 newton, justo en el momento en que va a empezar a moverse. Recordemos también que aquí se encuentra el vector de la fuerza normal, que está en sentido contrario al peso y tiene el mismo valor de él. Para hallar el coeficiente de fricción o rozamiento estático, se establece una relación o división entre la fuerza
que se va a aplicar justo en el límite cuando este bloque de hielo va a empezar el movimiento. Realizamos el reemplazo de estos valores. Este es el de la fuerza y este es el valor de la normal. Eliminamos o simplificamos las unidades de los newton y al hacer esta división nos da un coeficiente de fricción o rozamiento estático de 0.1. Esto indica que esta pista de hielo ejerce una fuerza de resistencia en este sentido de 0,1 newton por cada newton de estos 196 de la normal. Consideremos a continuación ese bloque de hielo, pero que ya esté en un movimiento uniforme. Tiene el mismo peso y la misma normal. Vamos a hallar el coeficiente de fricción o rozamiento cinético o dinámico cuando se le está aplicando a este bloque una fuerza de 5.88 newton para generar en él un movimiento uniforme en esta dirección. El coeficiente de fricción cinético o dinámico es igual a la relación o división entre la fuerza que está generando ese movimiento sobre el valor de la normal. Reemplazamos los valores, aquí está el de la fuerza y este viene a ser el valor de la normal. Simplificamos las unidades de los newton y al hacer la división obtenemos que el coeficiente de fricción o rozamiento cinético o dinámico es de 0.03. Interpretando este resultado quiere decir que esta pista de hielo ejerce una fuerza de resistencia en este sentido de 0,03 newton por cada newton del valor total de los newton de la normal. Observamos que el coeficiente de fricción o rozamiento estático es mayor que el coeficiente de fricción o rozamiento cinético. En próximo tutorial explicaremos la forma de calcular el coeficiente de fricción, pero sobre superficies inclinadas. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.